Hola mis amigos, bienvenidos más una vez aquí con Rodrigo Romo, programa Confederación Intergaláctica. Vengo a hablar hoy con ustedes sobre la crisis que se aproxima a partir del nuevo gobierno de Donald Trump y de sus medidas poco ortodoxas desde el punto de vista político. Estamos en febrero de 2017, yo estuve incluso ahora de vacaciones en el Caribe y estuve en México, estuve en Chichén Itzá recién, ahora una semana, y el guía me comentaba incluso que los mexicanos están dejando de comprar productos norteamericanos y que la fábrica Ford estaría ya pensando en cerrar su planta de fabricación de autos. Creo que es muy temprano para afirmar que eso sea verdad, pero es la información de un mexicano que está bien poco contento con la situación de la muralla que quieren montar. Bueno, entonces vamos a hablar justamente sobre la crisis y cómo superar la crisis, lo que no hay que hacer en una crisis y cómo tener una expectativa armónica dentro de una crisis. Bueno, primer aspecto, gente. La crisis siempre es relativa al local de origen del problema, a sus aspectos correlativos, a donde los afecta. Punto de partida. Entonces, en este momento, las actitudes de Donald Trump afectan directamente a México y el Oriente Medio. En este momento. Puede ser que de aquí a un mes, mes y medio, afecte a los rusos, afecte a Brasil, afecte a otros países de la Comunidad Europea. ¿Ya? Entonces, todo está involucrado en informaciones. Informaciones que la media, que la televisión la propaga y el telespectador la capta, la recibe y a partir de su estado psíquico la acepte como absoluta, verdadera o no. El problema mayor de la crisis, gente, es específicamente cuando tú crees que la crisis existe y ella entra en tu conciencia, en tu emocional, por lo tanto en tu conciencia real, en tu aspecto real de vida, y ahí realmente tú estás viviendo la crisis. Cuando la crisis existe, pero tú no la notas, tú no la sientes, tú no la vives, ella no te afecta, de la misma forma que afecta a una persona que la considera absoluta y total. Nosotros estamos ahora en 2017. Bueno, vamos a hablar de la historia de nosotros. Tuvimos una Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y la Yugoslavia fue destrozada, tuvieron los problemas entre Bosnia, Croacia y no sé qué más rollo. Tuvimos después Vietnam, Corea, Afganistán, Kuwait, Irak. Bueno, lo único que hay conflictos militares. ¿Por qué existen conflictos militares siempre en un local y otro? Porque una de las cosas que más genera dinero en el mundo es la venta de armas. Entonces siempre van a inventar, sea en África, en Oriente Medio, en otros locales, la movimentación de problemas que generen la comercialización de armas, porque eso genera miles de cientos de millones de dólares o de euros. Entonces, esa crisis es sintética, es una crisis artificial, creada por el gobierno oculto para enriquecer cada vez más a los que ya son ricos, que controlan esa estructura, fuera del parque político que es manipulado para que eso suceda. Entonces, obviamente, que quien vive en esos sitios es directamente afectado por esa crisis. Es obvio que sí. Y infelizmente en esos locales muere gente, mueren niños, mueren animales. Es una lástima, pero así es. Pero en los países que la crisis no llegó a ese nivel, porque hay una estructura social, un orden social más equilibrada, la crisis afecta más a nivel económico, más a un nivel social distinto, no a una guerra efectivamente, pero más a las bases políticas, sociales de esos países. Y en esos países que pueden ser afectados directamente con las nuevas directrices del presidente norteamericano,
aunque yo no lo crea que llegue a a actitudes muy locas, porque existe un gobierno oculto que lo va a controlar, lo va a mangotear hasta ciertos límites, donde pueda generar movimiento energético de dinero, recuperar a Estados Unidos, pero al mismo tiempo permitir que la estructura se mantenga. Yo no creo en una tercera guerra mundial, no la siento. Porque no creo que sean tan estúpidos, tan idiotas todos estos líderes políticos a destrozar el planeta. El arsenal norteamericano en el año 1992 destruía la Tierra 22 veces. El arsenal soviético en el año 92 destruía o destrozaba la Tierra 33 veces. Ese arsenal es mucho mayor hoy. Tenemos los coreanos, tenemos los chinos, tenemos los británicos, tenemos los alemanes, Japón y otros países, incluso Brasil, con armas nucleares. No se olviden que cuando la Unión Soviética se desmanteló, cualquier uno compraba armas nucleares en Ucrania y no eran caras. Por lo tanto, hay la sospecha que varios países de Oriente Medio, incluso Israel, tienen armas nucleares. Entonces, es tontería, estupidez, excesa que esta gente piense en destruir el planeta, porque van a dejar de ganar dinero. Hoy lo más importante es ganar dinero para estas personas. Ellas se basan en la ganancia. Entonces no van a destruir el mundo y dejar de ganar dinero y morir. No es lógico. Por lo tanto, vamos a tener crisis localizadas. Crisis, obviamente, que el primer país afectado en este momento es México, por el problema de la muralla. Y otros países como el Oriente Medio. Entonces, lo que hacer en una crisis como esta, efectivamente, lo que hay que entender es que hay que tener autonomía. Luz eléctrica, agua y alimento básico. Entonces, cuando las cosas se empiecen a sentir un poco más duras, es hacer un estoque, comprar los alimentos que están en zafra, el maíz, el arroz, lo que sea, que lo puedan comprar, que eso no se eche a perder, y lo estoquen para un tiempo, tengan guardado. Estoquen agua, las botellas grandes, las bombas de botellas plásticas de agua, unas 10 botellas, cada una tiene 20 litros, pues es fácil tener 200 litros de agua guardado en la casa. Latas, de los enlatados, el de mejor calidad a nivel de salud y de nutrición es la sardina, mucho más que el atún, ¿ya? Entonces, latas, ¿ya? Y una cosa importante, desarrollen una forma de captar el agua, la lluvia en sus casas, por las cisternas, que le llaman en Brasil cisternas, y purifiquen esa agua por los metales pesados con arena, piedra y carbón activado, como los filtros antiguos que uno aprende en la escuela, y filtren esa agua y guárdenla para tomar o para lavar la loza, lo que sea. Y lo más importante, aprendan a construir generador de energía eléctrica, sea solar o eólica, por ventilador. Eso lo tienen en YouTube. Entran en YouTube, en Google, y escriban cómo construir un sistema de energía eléctrica alternativo con el viento por las baterías solares. Y tengan una autonomía de un par de días, de semanas, porque en una crisis, si puede venir a ese nivel, van a haber falta de alimentos básicos, probablemente falta de agua, falta de luz, porque van a haber grupos interesados en generar desequilibrio social justamente para en algún momento ganar dinero. Entonces tienen que estar preparados para tener un par de días por falta de alimentos, esas cosas. Yo siempre les recomiendo a las personas que tengan bastantes linternas, pilas, ¿no? Baterías, y de preferencia hagan cursos de supervivencia, cursos para aprender a sobrevivir con lo menos posible de una forma básica. Pero lo más importante en un momento de crisis, gente, es no participar de los tumultos, de los movimientos populares en las calles, porque es ahí donde ustedes se cargan más energéticamente y espiritualmente. Es ahí donde le viene la gran carga psíquica espiritual de las fuerzas negativas. El problema de la crisis está en la parte psíquica, cuando tú la aceptas en tu vida. Ahí te cagó total. Cuando tú no lo aceptas, esa energía está ahí, te afecta, pero al 20, 25, 30%.
no te afecta al 100%, porque psíquicamente tú no estás en esa energía. Entonces, ¿qué sucede? Si tú antes vivías con 10, vas a aprender a vivir con 3, con 5, con 6 o con 2. ¿Entiendes? Tú te adaptas, porque tu foco de energía está en otro nivel, entonces la energía positiva te va a generar la capacidad de superar los aspectos negativos de la crisis. Lo más importante que yo repito es no entrar en la egrégora psíquica de la crisis. Eso va a venir. Yo no creo en Tercera Guerra Mundial, yo creo en problemas políticos. Yo creo que vamos a tener unas manifestaciones todavía por las actitudes que van a venir, principalmente del Oriente Medio. ¿Ya? Vamos a tener unos problemitas ahí de los árabes contra norteamericanos y otras cosas. Con México el problema va a ser más económico y político y algo se va a resolver. No de inmediato, pero algo se va a resolver. Ahora, el Oriente Medio es un caso más serio. ¿Ya? Ahora, yo entiendo que en este aspecto todos ustedes que están viendo este video tienen que observar cómo ustedes son hoy dependientes de Estados Unidos. Cómo ustedes hoy son dependientes de la información que Estados Unidos coloca en la media internacional. Cuando aprendan a cortar ese cordón, están libres, pueden salir adelante. No estoy refiriéndome a la parte económica, no es eso, a la parte psíquica. Porque cuando colocan un noticiario en la televisión, normalmente no son muy armónicos, eso genera una incertidumbre en todos nosotros, genera miedo. Y ese miedo te conecta a las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas negativas, al umbral. Es ese miedo, gente, que permite que las personas sean abducidas. Es ese miedo que permite que las personas sean obsediadas por las fuerzas reptilianas negativas del planeta a nivel interterrenal y de los seres extraterrestres negativos. Es esa energía del miedo que permite que los grises y otros seres extraterrestres, los chopats, lleguen hasta ustedes y los vampiricen hasta el último hilo de pelo de vuestro yo soy. Que es lo que ya hablábamos en otro video sobre el aspecto de la conexión de la conciencia del alma, como si llega a los otros niveles de conciencia. La conciencia y el alma están integradas. Cuando tu conciencia cree en la crisis, tu alma vive esa crisis a través de ti, de tu sufrimiento. Pero cuando tú no vibras en esa energía, no te afecta. Tú puedes vivir el problema financiero, la falta de dinero, que la escasez del dinero, la escasez de comida, la escasez de alguna cosa. Pero estás viviendo. De hambre no te vas a morir. ¿Entiendes? Otro aspecto que la crisis va a afectar bastante, el movimiento político, va a ser que los americanos van a cerrar la frontera para varios países después. Y probablemente el proceso de inmigración va a ser muy difícil. Entonces mucha gente que tenía creado proyectos de expectativas de vida, de cambiar de vida viviendo en Estados Unidos, principalmente Miami, California, se acabaron. Esas personas van a estar revoltadas y van a propagar más negatividad, van a propagar más energía negativa porque ellas perdieron la oportunidad de cambiar de vida. Entonces van a estar con tanta rabia, con tanta disgusto, amargura, que lo van a propagar psíquicamente en todo el inconsciente planetario. Y ahí, cuando tú entras en esa energía, eres contaminado automáticamente. Entonces hay que entenderlo, cómo las fuerzas ocultas trabajan. Por ejemplo, yo en una época no estaba vivo, no estaba en este cuerpo, pero estuve en la Tierra. Entonces, en la época de la Corea, del Vietnam, el mundo seguía adelante, pero había una guerra. Mandaba a norteamericanos a una guerra que no era de ellos. Había todo un problema en esta, no, estamos en guerra, no sé qué. ¿Qué los americanos hicieron? Ganaron miles de dinero en esa guerra. Entonces fue un negocio, donde murió mucha gente, obvio, incluso muchos norteamericanos. Y muchos norteamericanos volvió como héroes de una guerra injusta. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿era una crisis o era una farsa? Una crisis disfrazada para que alguien ganara dinero. Las crisis que se vienen
son iguales, van a ser construidas, van a ser artificialmente desarrolladas para que alguien gane dinero. Entonces, si tú entras en el juego de la energía de esa crisis, obviamente que vas a estar en crisis. Y la vas a vivir y la vas a pasar mal. Pero si tú sabes que esta crisis es ficticia, tú sabes que la economía va a ser afectada, ok, no hay problema. Todos podemos vivir con menos dinero. Obvio que sí. Todos podemos vivir de una forma más racionada. Ya hemos hecho tantas veces, no lo podemos volver a hacer. Lo que no puede suceder es que la crisis esté dentro de ti. Porque si ella entra en ti, te jode. Te baja tu nivel de conciencia y tu egregora entra en las energías negativas y ahí te joden, te abducen, hasta la propia magia negra entra en tu campo energético. Entonces, tu estado anímico es lo más importante en este momento de crisis. Independiente que nosotros tengamos agua, comida y situaciones por una emergencia, eso no es para el resto de la vida, es temporario. Por ejemplo, la economía que México genera para Estados Unidos es fabulosa. Me decían el otro día que por mes son en la frontera mexicana y americana, se movimentan mensualmente por vuelta de 25 mil millones de dólares. ¿No cree que los gringos van a perder eso? Obvio que no. Porque la mano de obra barata de México alimenta a mucha gente en Estados Unidos. Es una jugada. Entonces no pueden entrar en esa jugada, porque si ustedes entran en esa jugada, van a estar energéticamente y emocionalmente a merced de los intereses de las fuerzas negativas norteamericanas. Tienen que pasar por encima de eso. ¿Qué importa que hagan una muralla? El dinero va a salir de algún lugar. No es problema de ustedes. Es un dinero ficticio. ¿Entienden? Ahora, el problema de la frontera a nivel de migración por avión. ¿Qué vamos a hacerle qué? Pues no se puede, paciencia. Hay que darle la vuelta al mundo, gente. Hay que darle la vuelta por otro lado y salir adelante. Hay otras posibilidades. Estados Unidos no es la única. Entonces, es importante que acepten dentro de ustedes qué cambios van a venir. Que en el primer momento los cambios pueden ser malos, negativos, pero puede ser que a largo plazo sean mejores para todos. ¿Por qué no? Hay que intentar ver el aspecto positivo a todos los cambios. Porque si tú solamente ves el aspecto negativo, entonces tú entraste en la negatividad y ahí te van a joder por completo. Porque las fuerzas negativas quieren exactamente eso de ti. Que tú pierdas las esperanzas de ascender, pierdas las esperanzas de salir adelante. Cuando tú pierdes las esperanzas de salir adelante, tú pierdes la creatividad. No consigues crear, co-crear e inventar nada. Te quedas atrapado y te cagaron. Entiendan, es una jugada. Esto es simplemente más un juego norteamericano de mover mundialmente el palco para no perder el poder perante los chinos y los rusos. Con esta jugada toda, el euro cayó en relación al dólar. Después se van a equilibrar, no importa, es un juego. No lo pueden aceptar en vuestras almas y conciencias. Llevemos al otro lado. Estados Unidos está involucrado con el gobierno oculto, igual que los rusos, los británicos, los alemanes, los chinos, todos. Son los dueños de la economía mundial. Correcto, son los Illuminati, son los Bilderberg, son todas las estructuras de la teoría de la conspiración. ¿Tú crees que estos tipos quieren que el mundo explote? Obvio que no. Están haciendo más una jugada, jugando con todos nosotros. Y tenemos que ser inteligentes para saber bailar en este juego y salir enteros de este juego, no entrando en esa energía negativa, porque ellos lucran con la negatividad que generan el miedo en nuestro ser. Cuando tú sales de la energía del miedo, estás libre. Entonces, eso no te afecta a la misma medida que le va a afectar a una otra persona que está dentro de la crisis porque está viviendo la crisis en su ser.
Entonces ahí volvemos al tema del video anterior que hice sobre el material de David Parceriza, de este médico malanga, de este doctor químico malanga italiano, del 75% de la humanidad que no tiene alma, no tiene conciencia. Obviamente, si tú coges el 75% de la humanidad que no tiene la conciencia de que es manipulada de una forma brutal por una matriz de control de un gobierno oculto y se la cree todo lo que le ponen en la televisión, es muy fácil manipular a esa persona. Es muy fácil hacer con que esas personas generen el dinero para que los millonarios y multimillonarios vivan bien a través de las manipulaciones de la Internet y de la política internacional o de la propia propaganda internacional. Pero aquí el percentual de 25% de seres humanos que tienen una conciencia despierta tienen cómo cuestionar, tienen cómo entender, cómo ver, cómo vislumbrar lo que es verdadero de lo que no es verdadero, de poder escoger y a partir de esas escojas llevar adelante sus proyectos, independiente de la crisis que exista. Porque estas crisis están desarrolladas para quitarles la esperanza a ustedes, para quitarles las ganas de salir adelante, de ascender. Estas crisis fueron creadas artificialmente para mantenerlos presos al sufrimiento, al miedo, a los aspectos negativos de la vida. Entonces, es importante, es fundamental en este momento que se está viviendo, que haya un cambio brutal, en contrapartida a todo lo que el gobierno norteamericano va a empezar a partir de este mes de febrero en adelante con sus medidas políticas. Obvio que les va a afectar, no estoy diciendo que no, pero que ustedes pueden reducir al 25, al 30% lo que los puede afectar. A partir del momento que eso afecte solamente en la parte financiera y en la parte del día a día, pero no en su parte de alma, en su parte espiritual, en su conciencia. Porque cuando eso afecta a su conciencia, todo el resto cae por bajo. Y ahí que está la diferencia. Por ejemplo, Brasil está en una crisis violenta desde el cambio de presidente y todo. Los créditos aquí están todos cortados, todo cortado. Pero continuamos viviendo, continuamos adelante. ¿Entiendes? O sea, estamos en una crisis violenta. Brasil está sin dinero, está quebrado, aparentemente. Pero los impuestos que se pagan aquí son los más caros. Brasil es el más caro del mundo. Lo que se paga de impuestos aquí llega al casi el 70% de todo lo que se consume, lo que se produce. Es absurdo. ¿Ya? Y dicen que nunca hay dinero, que se lo roban todo, no importa. Existe una crisis seria, política, socioeconómica, pero se llega adelante. Por lo tanto, en otros países también se llega adelante. Pero ustedes tienen que ser parte de esas personas que van a llegar adelante. ¿Entienden el problema? La misma situación que está sucediendo en Chile ahora con la cantidad enorme de incendios que yo no lo sabía, que sabiendo por mail, por WhatsApp, ahora por Rosita, no tienen ni idea. Yo no veo televisión. Me mandaron 2 o 3 mails pidiendo ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Es catastrófico, Chile está con incendios, son catástrofes, animales muertos, gente muerta, es triste. Es un desequilibrio ambiental. Pero si tú te conectas solamente a esa energía, tu fuerza vital decrece, tu fuerza vital cae. Y ahí es donde te vampirizan, es ahí donde las fuerzas negativas te toman tu poder. ¿Cuál es tu poder? Tu luz. Todo lo que tú puedes producir de luz, de energía positiva, te lo toman ahí. ¿Cuál es el mayor culpado de que las fuerzas negativas estén prosperando en este planeta? La televisión, la internet. Por ejemplo, uno de los aspectos más idiotas, ridículos que hay. Una persona coge una información en internet, sea verdadera o mentirosa, no importa, buena o mala, principalmente si es mala, la multiplica por 10 personas. Entonces, la multiplicación de informaciones negativas, de informaciones que bajan la egregora de la humanidad, es mucho mayor, es casi el 80% contra
un 10 a 12% de las energías positivas que están dando vuelta en el mercado. Entonces, nosotros alimentamos la crisis. Porque la crisis es una onda, como una información, y ella se proyecta. Acabo de recibir la confirmación oficial del gobierno japonés a nivel mundial que el Fukushima fue mucho más serio de lo que se decía. Bueno, yo sé de eso desde el día que sucedió porque tengo alumnos en Japón y converso con ellos periódicamente por los mails. Y ya sé que los niveles están mucho más arriba de lo permisible, que la gente está muriéndose y el gobierno lo está ocultando, desde que sucedió la catástrofe. Solo que solamente a 5 días o 4 días fue oficializado por el gobierno japonés. Solo que ahora hace parte del desconocimiento mundial, algo que yo ya sabía mucho tiempo, y unas otras personas. ¿Qué sucede? Ahora esta red de la inconsciente planetaria sobre Fukushima hace con que ustedes se conecten a esto y a nivel astral vayan para allá y se contaminen también. El cuerpo astral también se contamina con la radioactividad. Yo lo descubrí porque yo me contaminé y mis alumnos también. No es serio, pero hay una contaminación. Hay que hacer una descontaminación en el cuerpo astral cuando se está allá. Pero eso es otro asunto, otra historia. Entonces, ¿qué sucede? Las informaciones, el mundo es información, gente. Sea información positiva, información negativa, información financiera, todo es información. Y la información te hace hacer con que tu energía crezca o disminúa, de acuerdo con lo que tú quieres focar. Entonces, si tú aceptas en tu vida informaciones negativas, una egrégora negativa, como ya lo hablamos en tu video, tú eres abducido, eres obsediado y eres metido dentro de la matriz de control planetaria para reencarnar permanentemente. Si tú te conectas a las fuerzas de luz, a las fuerzas positivas, asciendes y sales de este juego macabro. Entonces tú tienes que aprender a escoger, tienen que aprender a entender las jugadas del mecanismo sociopolítico que estamos viviendo desde que entramos a este planeta. Ahora es mucho más serio porque tenemos la internet, que la información en minutos está en el mundo entero siendo propagada. Pero infelizmente, gente, muchas de las informaciones que son propagadas en internet son mentirosas, no son reales. Son adulteradas para crear miedo, pánico. No todas, pero una gran parte. Y los aspectos positivos nadie los habla. Entonces lo que cada uno de ustedes podría hacer sería ayudar a multiplicar en la internet lo positivo y no lo negativo. ¿Quieren contrarrestar a las fuerzas negativas? Multipliquen lo bueno, lo positivo, las informaciones armónicas, multipliquen lo que los haga reírse, sonreír, sentirse bien. Eso es lo que cada uno de nosotros debería hacer. Lo que yo nunca me he olvidado de lo que para mí es más importante que Jesús dejó. No le hagas al próximo lo que no quieres para ti propio. Entonces, si yo no quiero saber noticias malas, no las propagues. Propaga apenas lo que es bueno, porque tu corazón va a razonar con eso y va a activar el corazón de otras personas para que lo bueno sea la luz que alumbra el miedo y la incertidumbre de las personas. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de ser. Eso es fundamental para sobrevivir a los momentos de crisis que vienen por delante, que son fabricados propositalmente para que alguien gane dinero. Simplemente eso, y se repite el proceso. ¿Ok? Bueno, gente, el tiempo se está agotando. Muchas gracias a todos y más una vez le agradezco por todo. Hasta luego, gracias.